Bien, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este recurso didáctico, a esta nueva forma de aprendizaje, a esta nueva forma de análisis, de estudio, que indudablemente contribuirá dentro de nuestra facultad a que surjan investigadores, académicos, estudiosos, ya no únicamente desde la perspectiva ortodoxa o tradicional. Gracias, maestra, una vez más, por esa empresa titánica de sensibilizar a la población para estudiar de esta nueva forma. Felicidades una vez más, maestra. Señores, pues lo que acaban ustedes de observar es un caso basado en un hecho histórico. Es decir, es un caso real, que además se empalmó con otro tiempo político de la Rusia soviética, en la que tal parecería que se consideraba que los criminales de la tesitura de Jack el Destripador, de Chikatilo, en este caso la URSS, tal parecería que eran vicios, dirían los rusos en su momento, propios del sistema, de una ideología. Sin embargo, acabamos de cobrar conciencia de que los asesinos en serie son de todas las culturas, de todas las sociedades, de todas las comunidades. Recordemos, ¿cuándo surge la denominada criminología sexual? En Inglaterra, barrio de Whitechapel, con Jack el Destripador, que si vimos desesperar a este forense en su momento, le costó el cargo a varios jefes de policía de Scotland Yard en su momento en Inglaterra. Solicitaron, pidieron auxilio, después de la tercera víctima en el caso de Jack el Destripador, a los mejores detectives de Europa, a los mejores policías de Europa, e hicieron el ridículo. No les fue posible aprender a Jack el Destripador. Lo acabamos de observar. Se organizó una cacería humana con más de 300 policías las 24 horas del día para cazar a un criminal. Nos queda la idea de que de primera instancia, como futuros criminólogos, si entre ustedes se encuentra alguno o que ya esté estudiando criminología, que los criminales no están locos como piensa el vulgo, no son gente de bajo coeficiente intelectual, no son torpes, podemos afirmar lacónicamente, no son enfermos mentales, son criminales, mas no enfermos mentales. Y una cosa es psiquiatría forense y otra cosa es criminología. En muchos tribunales se les hincan los asesinos seriales diciéndole al juez, decláreme loco. Y muchos jueces dicen, no. Si te declaro loco, sigues vivo. Eres un criminal y te vas a pena de muerte. Ciertamente. No comprendemos la etiología de una conducta tan agresiva asociado a un coeficiente intelectual tan alto. Porque además, estamos convencidos que si los criminales seriales fueran torpes, de bajo coeficiente intelectual, sería relativamente fácil aprenderlos por la cantidad de errores que cometerían. Y no creo que sea fácil burlar a los mejores policías de Europa, como fue el caso de Jack el Destripador, y a gente tan aguda y tan inteligente como lo acabamos de ver, que se dedicaron a la cacería de Chikatilo. Y no fue un día, y no fue un mes, y no fue un año. Fueron años para detenerlo. Con lo cual, nos queda claro de la importancia que tiene la llamada denominada criminología clínica, y más allá, las ciencias forenses. Y cuando hablo de las ciencias forenses, recuerden el detalle, la pericia con que este forense practicaba criminalística de campo.
cuando decía, vamos a inspeccionar 200 metros a la redonda, en la búsqueda de ese pequeño gran detalle. ¿A qué me refiero? Las ciencias forenses, podemos afirmar, son las disciplinas de ese pequeño gran detalle. Sí, por un pelito, pero por ese pelito puedo demostrar su presencia y su acción criminal. Esto ya no es metafórico, es por un pelito. Porque si yo demuestro que ese pelito corresponde al pelo púbico del presunto agresor y encontré ese pelito en los labios menores, en la cara interna de la vagina, eso hace prueba plena de que ese sujeto estuvo allí. Nos quedó la idea que no es metáfora el por un pelito, es una realidad. Y qué bueno, las ciencias forenses, nos quede claro, han surgido como una exigencia, como una necesidad, como un requerimiento. Y entonces, pues, ¿cuál sería la alternativa que tenemos ante criminales como Chikatilo? ¿Cuál sería la posibilidad de tener a sujetos como en su momento que escapó de la justicia, como Jack el Destripador, de quien sabemos murió como buen cristiano? Y me refiero como buen cristiano porque recordemos, el caso de Jack el Destripador, en su momento envía una carta a la policía, como diría vieja trova mexicana, con tinta sangre del corazón, para decirles, señores, no obstruyan la labor en beneficio de la humanidad y que he tomado a mi cargo. Porque parte de la complejidad de estos criminales seriales es que algunos de estos se consideran redentorios. ¿Qué quiero decir con esto? Están convencidos que le están haciendo un bien a la humanidad. Están convencidos de esto. Y entonces hacen una labor de zapa como lo hiciera en su momento Jack el Destripador y Chikatilo. En el caso de Jack el Destripador tenemos las hipótesis, pero quede claro, hipótesis. Han transcurrido más de 100 años y todavía no existe un dictamen inestricto que nos permita decir con certidumbre fue este. Pero abundando en él, en su momento, ¿qué pasa con Jack el Destripador? Pasan los tiempos, transcurren las víctimas, 13 mujeres, de las que se logran probar por el modus operandi que eran las víctimas del mismo criminal. En este caso, nos queda la idea. En su momento, el modus operandi puede variar. Recuerden, fueron 35 víctimas menores de 17, fueron 52, pero existen dudas más allá de las 35. ¿Sí? ¿Por qué? Por el modus operandi. Ciertamente en su momento llegan a sufrir crisis, y lo más importante de los criminales seriales, durante algunos meses dejan de cometer sus crímenes. Pero sabemos, el problema actual parece indicar que se va agudizando en su yo, en ese yo conflictivo, y empieza a cortarse el tiempo en que empiezan a cometer crímenes y crímenes y crímenes, lo que pasaría con Jack el Destripador. También, ¿pero qué sucede? En su momento no alcanzamos a comprender cómo es que logran en su momento superar este tipo de trastorno, de anomalía, para seguir cometiendo crímenes. ¿Qué pasó con Jack el Destripador? Cuando en su momento se siente ya literalmente acosado, acorralado, cuando ya era evidente que se le iba a prender, deja de cometer crímenes. Verán que no es fácil, quede claro, le queda mucho por andar a la criminología todavía. Seguramente hemos crecido en trastornos de personalidad, en psiquiatría, en crisis maníaco-depresivas, en personalidad bipolar, pero nos queda mucho por andar en la mente criminal. Estoy abierto a preguntas y comentarios. Yo le quisiera preguntar, porque no me quedó muy claro, ¿fue a propósito el haberse equivocado en el análisis del semen, por ejemplo? Porque si no lo hubieran... ¿Y la sangre? Ajá. Bueno, está planteada la hipótesis que no he visto que se refute, pero tampoco he visto
que se compruebe, el llamado paradojismo biológico, un tipo de sangre y un tipo de semen. Está planteada la hipótesis. Parece que en el caso de Chikatilo está el problema. Bueno, es el primer planteamiento que se hace formal, pero debo confesarle, maestra, que hasta la fecha no he visto ni refutación ni afirmación. Ahí está el problema. Cabe la posibilidad, porque recordemos, en expresiones biológicas no hay absolutos, hay probabilidad. Es muy probable que exista, de lo contrario no estaríamos haciendo ciencia, estaremos haciendo dogma en ciencia, y no hay dogmas en ciencia. En este caso, Chikatilo continuó, pero sabemos que muchos seriales en su momento se logran detener. ¿Qué pasa con Jack el Destripador? Jack el Destripador, cuando se siente acosado, cuando llega de un momento a otro la aprehensión, se suspende su conducta criminal. Y para cerrar el caso y intentar comprenderlo mejor, pasan los años y alguien lleva al teatro la presunta biografía de Jack el Destripador. No pasan muchos días cuando recibe Scotland Yard una carta donde desmentían la conducta de Jack, diciendo que no eran sus hobbies ni sus aficiones, nada por el estilo. El jefe de la comandancia dice: ah, caray, pero ¿cómo es que hay alguien que objete lo que se ha planteado de la vida de Jack, de cómo se comportaba? Llama a los peritos en caligrafía y se conservaban las cartas, se compara la letra y era la letra de Jack el Destripador, con lo cual podemos afirmar: murió en cristiana sepultura, tranquilamente. Nos quedó la idea qué difícil es comprender la mente criminal. No es fácil entenderla, tenemos que crecer, tenemos que estudiar, tenemos que desarrollar técnicas, estrategias para poder muchas veces aprenderlos. Porque esto de los que sabemos y de los que no sabemos que no han sido detenidos, de los que están por ahí, porque somos incapaces de desarrollar técnicas de investigación, una criminología clínica que nos permita predecir su conducta, porque ese es el objetivo: investigarlos, reconocer las pautas del modus operandi, llegar a estructurar esa personalidad que para muchos pareciera de fantasía. No, por el modus operandi podemos decir: es un sujeto de tal edad, que tiene tal historia de vida, tal psicobiografía, como lo plantea el estudioso de Chikatilo, y que tiene tales características, pero no es fácil todavía. Desafortunadamente, incluso en nuestro país no sobran criminólogos que podamos decir estarían dispuestos a enfrentar un caso de estos. Y seguramente por ahí hay alguno que no lleva 1, 2, 3, 4, quizá más víctimas. Basta recordar en México el caso de Gregorio Cárdenas. Caso real y becado, exalumno de nuestra Universidad Nacional, y debo decirlo, lo que más me duele dentro de mi facultad de Derecho. Le otorgó la licenciatura en Derecho y el título de Derecho a Gregorio Cárdenas Solórzano. Para aprender y para reflexionar. Me parece objetable que una universidad, entre comillas, quien ha sido un asesino serial, pueda obtener un título académico de mi universidad. Muy objetable. Sé que voy a generar también ruido en esto, pero podemos hablar que se rehabilitan espontáneamente o con los años de cárcel. Muy dudoso con el sistema penitenciario que vivimos en México. ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes? Porque creo que la película es por demás explícita, por demás bella e interesante. Doctor, yo alguna vez por ahí escuché, no estoy seguro, pero que los asesinos seriales eran asesinos seriales por algún trastorno relacionado a su sexualidad. Digo, no estoy seguro, estoy hablando por hablar, pero alguna vez por ahí... Perdón, he dedicado gran parte de mi vida a la sexología forense y a la criminología sexual. Gran parte de mi vida.
Pero tengo que ser objetivo, científico. Superemos la idea que en todo homicidio hay un sustrato sexual y en que en todo asesino serial hay un leitmotiv sexual. Seamos parcos. La sexología empieza a crecer, empieza a desarrollarse. La criminología sexual, no conozco a otros colegas con los cuales compartir esta inquietud en México. Del extranjero, no conozco tampoco cuántos se han dedicado a ciencia cierta a la criminología sexual. Pero de que hay móviles sexuales en crímenes o criminales que tienen sustrato sexual, ejemplo, Tácito, Chikatilo, Jack el Destripador, obvio, que es el que genera la reacción para que surja la criminología sexual. Y pero quede claro, la criminología sexual no solo son homicidios, es trata de blancas, es erotismo de consumo, son crímenes pasionales, etc. Es más amplio esto. Pero mucho les ruego, cuando se hagan este tipo de planteamientos, seamos parcos, no caigamos en el pansexualismo freudiano, de creer que todos los móviles humanos, o incluso los criminales, son sexuales. Tenemos que ser científicos. Sería la respuesta. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Porque creo que es apasionante estudiar esto y comprender la eyaculación, la masturbación y todo esto, pero bueno, este es un caso porque tenemos una serie que espero algún día abramos aquí en la facultad de criminología, un ciclo de cine de crímenes sexuales, sexo, sexualidad y crimen. Pero bueno, porque hay material. Pero bueno, quede claro, no seamos reduccionistas, no seamos simplistas, tenemos que ser científicos, objetivos, pero sí podemos afirmar que un porcentaje, al igual que en otras disciplinas, un porcentaje de criminales sexuales sí tienen un sustrato sexual. ¿Qué porcentaje? No lo sabemos, pero sí sabemos que se asocia a disfunciones sexuales, como nos queda claro. Una impotencia facultativa cuando está con el sujeto, pero al ver el sufrimiento presenta tumescencia, erección, y eso propicia la masturbación compulsiva, y algunos, no es el único caso, ¿verdad? Recuerdo a Peter Kurte, entre los grandes clásicos de la criminología y en particular de la criminología sexual, que eyaculaba cuando estaba sacrificando a sus víctimas, ¿sí? Y recuerden a otros criminales, que incluso algo que no me ha sido fácil entender de los criminales, de este criminal sexual, cómo es que lograba sacar los intestinos de su víctima por la vagina. Yo creo que no es fácil, es complejo tratar de entender a este sujeto ahí haciendo esto. Pero bueno, tenemos que estudiarlos. Pensemos que es una disciplina incipiente la sexología. Y la sexología forense ya ha crecido, pero la criminología sexual, los conflictos psicosexuales de los individuos, en ocasiones no es fácil entenderlos. El sadismo, el masoquismo, el necrostuprato, el coito con cadáver, la necrofilia, no es fácil, es complejo, pero tenemos que ser parcos, tenemos que ser objetivos, científicos para adentrarnos a esta complejidad que es la sexualidad humana. Y la sexualidad criminal más compleja todavía, porque recordemos, todos en nuestra vida privada, me refiero a nuestra vida íntima, cambiamos, nos transformamos, todos, y cuando refiero, bueno, es que a mí me gusta así, me gusta asado, me gustaría que me asfixiaras un tanto para eyacular, o bien para sentir un orgasmo, etc. Asfixia autoerótica, ¿sí? Hay muchos muertos al año por esto, sí. El mundo de la sexualidad anómala es bastante compleja. ¿Sí? Pero también seamos objetivos, estamos creciendo, estamos investigando. Recuerdo un caso, aquí un exalumno de psicología que fregó con la pareja, mejor dicho, la pareja lo llevó a él. Le gustaba tener relaciones sexuales en condiciones de alta tensión. No me refiero colgado de los cables, no, tener relaciones sexuales a las orillas de las barditas en las azoteas. ¿Sí? Y cuando le pregunté, bueno, ¿y qué sientes? Es que quiero más adrenalina, quiero sentir más. Y hacer un collage
entre sexualidad y riesgo y adrenalina es más complejo. No sobran, pero existen gentes así. ¿Acaso no sabemos que existen deportes de alto riesgo? De gente que está dispuesta o que considera que para sentirse viva tiene que liberar dosis de adrenalina. Sí, ya lo hay, ya se acepta que existen estas personalidades. Pero cuando esto lo amalgama usted con sexo, se vuelve más complicado. Pero ahora tenemos en juego a otro. El otro caso de un estudiante de psicología también que eran felices, bueno, según él, era feliz teniendo relaciones sexuales arriba de vehículos en movimiento, una motocicleta o manejando, apretar el pedal, digo, la velocidad. Existen seres humanos así, ¿qué hacemos? No es fácil entenderlos, pero existen. El hecho de que yo no tenga cómo explicarme no quiere decir que dejen de existir, ahí están. Y que se asocia a conducta criminal, ahí está. Ya lo vieron. Sujeto que para eyacular, para masturbarse, necesitaba ver agonizando a la víctima. ¿Sí? Es el que tenemos más investigación, pero ¿cuántos más no han sido así? Vemos que es complejo. Por eso los invito a estudiar criminología y criminología clínica, y más tarde lo poco o mucho que tenemos de criminología sexual. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Por lo que anteriormente mencionó, ¿usted le vería entonces un lado práctico al estudio del criminal para efecto de anticiparse a un acto delictivo? El objetivo de la criminología clínica es no únicamente lograr la readaptación social de este, conocer sus características de personalidad y establecer un programa de readaptación. Quitemos de terapéutica, porque es caer en la trampa de que todos son enfermos. No son enfermos. No. Para cómo lo readaptamos socialmente, cómo lo reinsertamos socialmente, es uno de los objetivos de la clínica. Primero, conocer su personalidad, su peligrosidad, su capacidad de readaptación. Tengo mi diagnóstico como criminólogo clínico. Pero, en su momento, en el caso del criminal serial, el objetivo de la criminología clínica es configurar las características de personalidad, pero no solo de mi sujeto, sino también su patrón victimal. ¿Quiénes son sus víctimas? Porque ya no es solamente él, sino él escoge víctimas de cierta edad, lo vieron, 17 años hacia abajo. ¿Sí? Tenemos que estudiar las características, ahora sí tenemos que hacer victimología clínica. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué color de piel? ¿Qué modus vivendi? ¿Qué, etcétera? Porque vieron que, entre otras, retardadas mentales, o con ligero grado de idiocia, etcétera. Gente que estaba sola, o que estaba vagando, o que que se iba a las estaciones del tren. Entonces, tenemos que hacer criminología clínica y victimología clínica. ¿Para qué? Para configurar las características de personalidad también de las víctimas. Por sí solo el criminal no actúa, como lo ven en este caso, porque las aislaba, las sacaba de la estación del tren. No hablaba compulsivamente, sino, válgase la expresión, hacía una labor de persuasión, seducción, para sacarlas de donde pudieran verlas. Las aislaba, iniciaba relaciones sexuales, porque además no se refiere como tal que era un violador, no, eran mujeres que de alguna forma contribuían o cooperaban. ¿Sí? O sea, había persuasión, seducción. Ponga usted borrachas, idiotas, en fin, pero no hay evidencia de que las llevase arrastrando, no se encontraba una evidencia en criminalística del campo que había huellas de arrastre y cosas por el estilo, ni de lucha. Te quedó la idea, porque entonces usted decía violación, era un criminal violento. No, era un criminal que recurría a ¿qué? Persuasión, seducción, para ganarse su confianza y aislarla. Eso de que él está hablando también, coeficiente intelectual del criminal. Entonces nos queda claro, para analizar estos problemas necesito estudiar la personalidad de él
y la personalidad de la víctima también, y obtener el perfil de la víctima para ver hacia dónde se está orientando, cuál es su modus operandi. Entonces verá usted que el objetivo final de todo este trabajo es llegarlo a parar en un momento dado. Y bueno, supongo lo que se busca son patrones, ¿no? Más o menos. Patrones, Entonces, perfil de conducta. Anticipándose con estos datos, tal vez podría plantear el hecho de anticiparse a que cometa un acto delictivo, no sé, buscar entornos donde posiblemente un individuo... Le voy a comentar lo que planteé en su momento cuando me invitaron a dar opinión con muertes de Juárez. En su momento me invita el procurador en turno a dar una opinión allá. Y lo recuerdo, estudiando el caso ya del Estripador. En su momento tiene usted que preparar hasta señuelos. ¿Qué quiero decir con esto? Si conoce usted el perfil de la víctima, ¿qué se hizo con Jack? Se plantearon señuelos y fracasaron, pero la idea es muy buena. Conocer el perfil de mujeres que mataban en este caso y escoger, incluso en el caso de Jack del Destripador fue interesantísimo. Les quitaron las ropas a algunas de las mujeres que habían matado para volverlas a vestir con otras mujeres vivas. Para en su momento, si iba este criminal, se iba a sorprender de ver cómo, que si ya te maté, ¿cómo es posible que estés aquí? Estaba infestado de policía del barrio de Huichepel para ver las reacciones y cazarlo. Y no lo pudieron cazar. Pero a usted que no es fácil. En este caso, ¿qué se sugiere? Que lo planteé también para Ciudad Juárez, crear perfil de víctimas y hacer señuelos y darle seguimiento. La discreción. ¿Para qué? Cuando llegue el presunto, los presuntos agresores, ¿por qué? Porque ven las características de personalidad, vámonos. Era un riesgo, porque logramos, bueno, en su momento algunas policías dijeron, sí me presto para hacer señuelo. No iban a estar vigiladas y con muchísima seguridad, como verán, no son labores fáciles. Es un trabajo de mucho riesgo, pero tenemos que usar toda nuestra inteligencia, toda nuestra pericia criminal, toda nuestra pericia en victimología, en fin. Porque ya vieron, no sabemos hasta cuántos lleguen. Verá que no es fácil. Verá que no son inteligencias patológicas. No, estos son relativamente fáciles de aprender. ¿Sí? No, una mentalidad criminal es bastante compleja. Rebasa los cánones ortodoxos de la sintomatología psiquiátrica. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues bueno, gracias, le vamos a dar gracias, maestro. Un aplauso. Gracias, maestro. Muy amable, maestro. Gracias, doctor. Gracias, señores. Espero que motivados a seguir asistiendo a estos ciclos de cine y estudiando. Buenas noches.